Muy buen día, gente, bienvenidos a esta guía de Zulra, una muy pedida en este canal. Este es otro boss bueno para money making. Aquí les hago la demostración, claramente. Y bueno, este boss es muy recomendado por sus bajos requisitos. Aunque no lo parezca, es fácil de dominar, solo que es cuestión de práctica. También les invito a suscribirse y darle clic a la campana para que les llegue la notificación cada vez que subimos un video. Y vamos a estar subiendo más guías de voces como este, sea por Money Making o Slayer. Ok, iniciando con los requerimientos, solo debemos completar la quest de Regicide para desbloquear a Zurra. Y más adelante, cuando les muestre cómo llegar, verán que deben hablar con algunos NPC para que les den definitivamente acceso a Zurra. Ajá. Aquí les recomiendo buscar directamente Zulra Strategies para que puedan ver los yields recomendados como más efectivo de izquierda a menos efectivo de derecha. Como ven, aquí lo vamos a matar específicamente de forma mixta, tanto con range como con magia. Les explico más tarde por qué necesitamos ambos tipos de gear. Ok, aquí más arriba podemos ver los niveles recomendados que están alrededor de 80, aunque también se puede con 70 en range, defensa y magia. Y por lo menos el preview necesario para los escudos de magia y range. Sería recomendable una casa para tratar de recargar más rápido, aunque también siempre se puede utilizar el Ring of Dwelling para ir a Ferox. Muy bien, aquí intentaré dar una explicación breve sobre las mecánicas de Zulra. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que Zulra nos ataca con diferentes estilos que podemos identificar con el color de su forma. Bien, primero lo tenemos de color verde, que representa la fase de range, indica que nos ataca con range y es más vulnerable ante los ataques de magia. Luego está la forma de color naranja con negro, que indica que nos ataca con melee y es más vulnerable ante los ataques de magia. Pero el Preyel no nos protege de este. Para esta forma se deben esquivar sus ataques alejándose dos cuadros, como explicaré más adelante. Y por último está la forma de color azul o celeste, que nos indica que nos atacará mayormente con magia, pero también con range de vez en cuando. Este es más vulnerable ante los ataques de range. Por lo mismo es que utilizamos ambos tipos de gear para tratar de matarlo más rápido. Otra cosa a tomar en cuenta serán unos ayudantes que el Zurra lanza para atacarnos con magia o melee. Pero sería preferible tanquearlo para matar lo más rápido posible al Zurra. Considerando que estos ayudantes solo tienen un punto de vida, se recomienda llevar este anillo, Ring of Recoil, cuyas cargas le devuelven uno de daño a quien nos ataca y entonces se eliminan fácil estos ayudantes. Pero estos anillos se gastan y deberían llevar como 4 y estar pendiente de ponérselos cuando se gasten. Así que yo recomendaría mejor reúnan suficiente para mejor llevar este anillo, Ring of Suffering, que se puede cargar de la cantidad que quieran de estos anillos de Ring of Recoil. Ok, ahora la parte más interesante de este boss, que no les haga creer que es muy difícil, como dije, solo es cuestión de práctica. Si bajan más en la wiki de Strategy verán esta imagen que representa las características de los patrones de ataque de Zulrah. Significa que este nos va a atacar de una forma muy específica de acuerdo a una de 4 posibles rotaciones con múltiples fases. 11 para la rotación 1, 12 para la rotación 2 y 3 y 13 para la rotación 4. Cada columna representa una rotación. Aviso desde ya que estas rotaciones no van a aparecer en orden, no lo va a atacar con el orden de la primera, segunda, tercera. Pero yo sí voy a explicar cada una en orden para que se puedan familiarizar con cada una de ellas y así pueden identificar mucho más rápido cuando les toque alguna. Si pueden ver claramente, esto nos indica de qué forma nos atacará de acuerdo a un conjunto de fases que sí se encuentran en orden, claro, una vez identificada en cuál de las 4 rotaciones estamos. Esto nos muestra el color y lugar donde va a aparecer el Zulrah, pero lo que más nos interesan son estas zonas o puntos amarillos, debido a que el Zulrah tiende a lanzar un conjunto de nubes venenosas alrededor de todo el mapa que nos hacen daño constantemente. Estas zonas amarillas
son espacios seguros donde no hay veneno para que así podamos atacar al Surra sin problema. Listo. Aquí les muestro el inventario. Una botella de Prayer, una de antivenom, algo para bustear el range o magia, y tres o dos piezas intercambiables con otra arma, como para ir un poco más relajado en lo que practicamos al principio. Bastante comida, un teleport de emergencia, casos así. Y como ya vengo recomendando, deberían reunir cierta cantidad, como por lo menos para comprar armas como esta, principalmente esta, Trident of the Swamp, que originalmente se compra como Uncharted Toxic Trident, que se carga con runas de fuego, Chaos Death y con sus skills. Y yo por lo menos vengo con el Ring of Suffering. En caso de no tenerlo, deberían también traer algunos cuantos anillos de recoil para estar equipando. Y de ser posible, reunir, mejor dicho, subir bastante la magia para poder llevar este hechizo Vengeance, que sería muy útil para este tipo de situaciones. Ahora, para llegar donde se ubica Zulra, debemos ir a Zulandra, acá. Podemos ir de la forma principal, que es tomando un charter ship a esta zona Port Tyras, pero este sería el camino más largo en realidad. Por otro lado, está usando los Fairy Rings con el código de BJS, cruzando esta isla, pero necesitaríamos un nivel de Agility de 76. Por último, está la forma más común, la que más se utilizaría acá, tal cual, que sería el teleport directo de Zulandra. Solo que hay que considerar que este vale unos 29k y decidir bien, bueno, reunir bien para hacer unos cuantos intentos. Ok, bueno, les voy a mostrar cada rotación y repetiré algunas fases para que se entiendan mejor, pero antes aquí le quiero sugerir que principalmente se concentre en el color del Zulra y prepararse bien con preyes y gear para después tratar de identificar la rotación en la que se encuentra. Tener a un lado la imagen de los patrones como hago yo, así se me ha hecho más fácil acostumbrarme y memorizarlo. Y claro, vean varias veces esta parte donde muestro las rotaciones para que se familiaricen mejor con cada una de ellas. Muy bien, en mi caso utilizo el teleport para ir directamente allá. Aquí estamos en la zona de Zulandrak. Como yo había dicho al principio, lo primero que tienen que hacer es hablar con estos NPC. Primero este creo, no recuerdo bien. Pero lo principal que tienen que hacer es hablar con este NPC, High Priestess Zulandrak. Tienen que continuar las conversaciones hasta el final, que habla con cada uno de los NPC, hasta que los deje por fin entrar en la zona del Surra, para que puedan tener acceso totalmente. Para aclarar también, este NPC de aquí, Priestley Sur Wendy, este en caso de emergencia de que no hayan podido salir a tiempo, porque al principio va a costar, y por eso digo yo el teleport de emergencia, pero en caso de que no les haya dado tiempo y los mate, sus cosas, todo su inventario lo pueden recuperar con este NPC directamente. Ya cuando estén listos y hayan hablado con todos, solamente tienen que darle a este bote de aquí y entonces irán directamente a la guarida del Surra para iniciar la pelea y van a ir de una vez a comenzar con una de las cuatro rotaciones que voy a mostrar yo en orden. Ok, rápidamente les indico que todas las rotaciones inician de la misma forma con un Surra de range cubriendo todo el mapa de veneno excepto esta esquina al noreste. Así que aquí lo atacamos con magia. Luego aparece la forma de melee. Esto ya nos indica que estamos en una de las dos primeras rotaciones. Ok, como había indicado antes, para melee siempre debemos esquivar sus golpes porque el player no nos protege. Solo pasa con este. Entonces, esperamos que nos apunte. Cuando mueve la cola de esa forma, ya está marcada su dirección. Entonces debemos movernos dos cuadros en forma de L para esquivar. Y solo lanzará dos golpes para luego ir a la siguiente fase. Si ese golpe los alcanza, este les podrá bajar como 30 de vida y los paraliza. Mucho cuidado ahí. Luego viene la forma de magia. Nos preparamos bien y nos podemos quedar aquí también.
Después saldrá la forma de range y debemos movernos rápidamente aquí detrás del pilar del sur-oeste. Cuando veamos esta forma de range en la fase 3 que sale desde aquí por el sur, que inmediatamente identificamos que estamos en la rotación 1. A diferencia, si sale por el oeste sería la rotación 2. Ok, ya en la zona segura y bien preparados, estamos pendientes para la siguiente fase que será la de Mili en el medio. Aquí la zona segura será la misma y lo atacamos con magia. Luego viene el de magia y nos movemos al sur. Le atacamos con range. Después viene el de range y aquí nos movemos primero antes de atacar porque lanza de una vez el veneno, así que nos ubicamos detrás del pilar del sureste y luego atacamos con magia. Después viene el de magia, lo vamos atacando de una y cuando se quite el veneno nos movemos para el otro pilar o más atrás como indica la imagen. Bueno, pendiente aquí porque ahora aparece el Jad con forma de range. Esto indica que sigue siendo más vulnerable ante los ataques de magia, pero nos ataca simultáneamente con magia y range. Para empezar y acostumbrarse, yo dejo la protección de magia considerando que es la que más daño hace generalmente, hasta que uno le agarre mejor el truco. Y para los que quieren intentar los cambios de Prayer simultáneos, estos se deben hacer cada vez que el Surra suba o baje la cabeza, y será un total de 10 ataques. Luego viene el de melee, también esquivamos moviendo dos cuadros en forma de L, y solo aquí tendremos que resistir un poco el veneno obligatoriamente. Por último está la fase de reinicio donde aparece el de range que nos ataca directamente y debemos movernos nuevamente a la esquina del noreste porque la siguiente fase será la primera de una nueva rotación. Ya que mientras no lo hayas matado y haya terminado la rotación, entonces iniciará una nueva que puede ser cualquier otra o incluso la misma nuevamente. Solo en este caso yo lo termino de matar ya cuando veo que le queda poca vida. Y aprovechando este momento, les muestro que cada vez que lo matamos aparece este portal de Zulandra en el piso, pero no lo podemos recoger. Solamente le podemos hacer clic para volver a aparecer en Zulandra y tratar de hacer otra pelea, en caso más adelante. Bien, continuamos con la rotación número 2. Empezamos siempre con el mismo Zulra de range llenando el mapa de veneno. Nos ubicamos en la esquina del noreste y lo atacamos con magia. Luego aparece también el de melee. Aplicamos la misma dinámica y lo atacamos con magia de ser posible. Después viene el de magia y lo atacamos con range. Estas dos rotaciones empiezan de la misma forma. Pero luego viene el de range, solo que esta vez aparece en el oeste y entonces nos vamos directamente a la zona segura después del pilar del noroeste para atacarlo con magia. Aquí es donde nos damos cuenta que estamos en la rotación número 2. Ok, estoy mostrando una fase que resulta ser opcional, es decir, normalmente esta fase no sale, solo de vez en cuando. Este fue un caso donde se reinició la rotación, casualmente salió. Aquí el Zulra se encuentra como un Jad completo cambiando simultáneamente entre magia y range. Parece que lo mejor que podemos hacer, considerando que cubre toda esa zona de veneno y no podemos acercárnoslo, sería cambiar de Prayer o usar el Vengeance como yo en este buen momento. Y creo que también ocurre que si se ponen detrás del pilar no les hace daño. Bien, la siguiente fase que normalmente sale después de la tercera sería con el de magia en el sur y nos quedamos en el mismo lugar y atacamos con range. Después viene el de melee. Nos quedamos en el mismo lugar, cosa que se me olvidaba aclarar, que el de melee nunca llega a tocarnos en este nivel del mapa, cerca de los pilares. Y bueno, lo atacamos con magia. Luego viene el de range en el este, nos movemos al sur y lo atacamos con magia.
Luego viene el de magia, nos movemos de vuelta al oeste y lo atacamos con range. Después viene el ya también con forma de range, así que lo atacamos con magia y nos movemos a la esquina del noroeste. Después viene el de melee, lo esquivamos en forma de L, aguantando el veneno solo en esta parte. Un tema, asegúrense que primero los apunte, así cuando mueve la cola antes de esquivarlo. Y lo atacamos con magia de ser posible. Por último, como siempre, por cierto, viene la fase de reinicio, que es un range en el medio que nos ataca directamente. Lo atacamos o nos movemos hacia la esquina del noreste para prepararnos de nuevo para otra rotación. Eso depende de cuánta vida le queda al Zurra. Como ven, yo le voy disparando mientras me muevo por si acaso y listo. Ok, continuando con la rotación número 3. Como siempre nos ubicamos en la esquina del noreste para atacar al Zurra del range que llena el mapa de veneno. Esta vez en la siguiente fase aparece un Zurra de range por el este. Esto ya nos indica directamente que estamos en la rotación 3. A diferencia de la rotación 4 que aparece por el este también, pero en forma de magia. Ok, luego del de range viene el de melee. Nos colocamos detrás del pilar del sureste. Lo seguimos atacando con magia. Después viene el de magia. Nos movemos al sur y lo atacamos con range. Después viene el de range. Nos quedamos aquí en el sur y lo atacamos con magia. Luego viene el de magia por el este. Seguimos nosotros en el sur y lo atacamos con range. Ahora viene el de range, pero ya nos movemos después del pilar del sur oeste y lo atacamos con magia. Luego viene otra vez con range, nos quedamos en el mismo lugar y lo seguimos atacando con magia. Después viene el de magia, nos movemos después del pilar del sureste y lo atacamos con range. Después nuevamente viene el Yat, nos quedamos aquí mismo y lo atacamos con magia. Luego viene el de magia otra vez, seguimos en el mismo lugar y lo atacamos con range. Por último, la fase de reinicio con el de range. Esta vez sí faltaba más para matarlo, así que nos ubicamos en esta esquina del noreste para otra rotación. Y listo. Ahora, ya para la última rotación, la número 4, vamos directo a esta esquina primero. Siempre atacamos con magia. Y luego aparece el de magia en el este. Con esto directamente detectamos que estamos en la rotación 4. Nos quedamos aquí y lo atacamos con range. Luego viene el de range, nos movemos hacia el pilar del sur-oeste y atacamos con magia. Después viene el de magia, nos quedamos aquí mismo y lo atacamos con range. Después viene el de melee, vamos hacia el pilar del sureste y lo atacamos con magia. Luego viene el de range, nos quedamos aquí y lo atacamos con magia. Luego otra vez range,
lo atacamos de una y esperamos a que se quite el veneno para luego movernos hacia después del pilar del suroeste. Después viene el de magia, nos quedamos por aquí y lo atacamos con range. Después viene el de range, nos movemos hacia después del pilar del sureste y lo atacamos con magia. Luego viene el de magia, seguimos aquí mismo y lo atacamos con range. Ahora viene el Jad, aún nos quedamos aquí y lo atacamos con magia. Después viene el de magia, seguimos aquí hasta el final y lo atacamos con range. Y finalmente la fase de reinicio que nos ataca con range y como ven aquí todavía le falta, así que nos ubicamos en esta esquina para la próxima rotación. Y listo. Muy bien, aquí les muestro los buenos drops únicos que puede dejar este boss. Verán que tiene muy buenas probabilidades, en realidad. Pero bueno, en general todos los drops de Surra nos dan un buen profit que nos permiten convertir este boss en un money making que produce alrededor de 1.2 M por hora. Así que bueno, este es un boss muy recomendable para empezar con requisitos sencillos. Y bien, espero que les guste la guía, me dejan en los comentarios cualquier duda y recuerden estar pendientes para los próximos videos de voces que voy a estar subiendo.